Arranca de raíz lo que no te agrada y rompe las cadenas que impiden ejercer tu obra en mí. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante. Vamos a hablar un poco sobre el resentimiento y cómo podemos curar esto a través del perdón. Y tenemos que primero ver qué es el resentimiento. ¿Alguna vez usted ha estado resentido, resentida, o en este momento actualmente usted se siente resentido por alguna situación? Y el resentimiento, mis hermanos, es un indicador, de que muchas de las expectativas que teníamos sobre cierta persona o situación no se han cumplido o no se cumplen, y muchas veces estas situaciones o personas que nos ofenden vienen a generarnos a nosotros un gran dolor, porque decimos: esto es injusto. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué esta persona tiene que lastimarme de esta manera? Entonces, cuando experimentamos una situación complicada, ya sea en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, en nuestra comunidad, quizás sin haber hecho mal nosotros o sin nosotros merecerlo, si lo quiere ver de esta manera, podemos decir que estamos resentidos porque nos han lastimado injustamente. Yo quiero hablar hoy de dos tipos de resentimientos, y ojalá que usted se analice y vea dentro de su corazón qué tipo de resentimiento usted puede tener o ha tenido, porque tarde o temprano alguien nos va a volver a lastimar. Va a haber una situación que nos puede generar algún dolor o herida, y tenemos que ver qué tenemos que curar. Y el primer resentimiento es el resentimiento pasivo. Y esto es cuando nos sentimos víctimas, mis amigos, y continuamente recordamos las ofensas. Estamos amargando interiormente. El problema es que no lo demostramos, hermanos, pero el dolor se lleva adentro. Y mientras nos mostramos indiferentes, pensamos que esto no nos está afectando. No, si esto a mí no me va a afectar, ¿verdad? Pero muchas veces estamos motivados por ese resentimiento, y a veces podemos obstaculizar la oportunidad que Dios quiere darnos de liberarnos de esa situación. Pero a veces estamos demasiado ocupados en una autocompasión. Nos estamos autocompadeciendo, estamos llorando la pena. Entonces, el modo de expresar el dolor es casi siempre ignorándolo. Ignoramos a la persona, dejamos de hablarle, entonces la emoción se reprime, hermano, se calla, pero va creciendo por dentro, crece interiormente y duele, porque va quitándonos la paz, va destruyendo la paz y va destruyendo la felicidad, la armonía que a veces necesitamos para ser felices. Entonces el resentimiento pasivo siempre nos hace ver el error todo el tiempo. Vemos el error de la otra persona y cómo pudo ser capaz de hacerme esto, cómo pudo ser capaz de traicionarme, cómo pudo ser capaz de tratarme así, cómo pudo ser capaz de no tener conciencia de lo que estaba haciendo, que no se daba cuenta que eso podía destruir nuestra relación, que podía desestabilizarnos económicamente, que esa situación nos iba a traer problemas y conflictos. Entonces siempre estamos viendo el error, la falta de los demás, y mientras nos mantenemos ciegos, nunca reconocemos
que somos parte del problema. Nosotros somos responsables, óigame, de las relaciones que establecemos con las personas. Usted que me escucha y yo somos responsables de cualquier tipo de relación. Si alguien nos hiere, es porque de cierto modo, quizás a veces nosotros le permitimos que lo haga. Porque como hemos dicho alguna vez en este programa, la primera vez que nos hirieron, bueno, lo permitimos, no sabíamos cómo era esta persona, sacó las uñas, nos dimos cuenta, pero como nosotros tenemos un buen corazón, seguimos confiando, ¿verdad? Y que no es malo confiar. El problema es que hay gente que se aprovecha de nuestra buena voluntad y es ahí donde de repente viene y vuelve a herir y vuelve a herir. Entonces, claro, ya uno ya sabe cómo es esta persona y uno ya está permitiendo que lo sigan dañando y que lo sigan lastimando. Entonces esperamos más de lo que nos podían ofrecer. Y es ahí donde nos desilusionamos y nos sentimos heridos. Porque esperábamos más de esta persona. Yo esperaba más de ti. Yo esperaba más de aquella. Yo esperaba más de esta situación. Entonces, cuando estamos resentidos por una situación, claro, a veces se debe a que esperábamos otros resultados. Yo esperaba, ¿verdad?, que las cosas se dieran como yo quería. Yo esperaba que con este esfuerzo que estaba haciendo en mi matrimonio, las cosas se dieran de otra manera. Yo esperaba que después de ese retiro, de ese encuentro que tuvimos con mi pareja, las cosas mejoraran, pero pareciera que solo uno se entregó y el otro no le importó y se desilusiona y se resiente. Yo esperaba que mi hijo tuviera un cambio, que mi hija se acercara a Dios, pero lastimosamente pudo más la influencia de los amigos, del mundo, de otras cosas que le están llevando a perderse más y usted se resiente. Cuidado, porque a veces ese es el problema. Cuando nosotros esperábamos otros resultados, otra realidad, y claro, nos vemos que esa realidad nos duele, pero lo guardamos, lo callamos, lo tenemos ahí adentro y es un resentimiento pasivo. Primer resentimiento. Segundo resentimiento, el resentimiento agresivo. Y aquí, hermanos, es cuando hay una manifestación de una emoción en la que muchas veces buscamos devolver al otro quizás tanto o más dolor de lo que usted recibió. Entonces necesitamos desahogarnos, pero vengándonos. Y si esto no se va a quedar así, ya va a haber este tal por cual, es que hoy sí me la va a pagar. Entonces, claro, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestros hechos están cargados ya de violencia, de ataques hacia la persona que nos hirió, hacia otras personas en la comunidad, hacia la vida o el sistema social, a cualquier cosa que me haya generado dolor. Entonces yo voy a generarle más dolor a esa persona porque esto no se va a quedar así. Entonces muchas veces ese resentimiento que es agresivo se manifiesta y puede generar mucho más dolor. Y empezamos a reprochar, ¿verdad? Y decimos frases, ojalá le duela a esa persona, ojalá que pague todo lo que hizo, es que se lo merece ese tal por cual, ¿verdad? Ojalá que sufra. O sea, ya empezamos nosotros a utilizar un lenguaje, un sentir violento, sea físico, verbal o psicológico, emocional, hermano. Y por otro lado, hay gente que le gusta desquitarse su dolor. Y sobre todo se desquitan con las personas más débiles, con la gente indefensa. Así como aquella mujer que sufre maltrato de su marido, o aquel hombre que sufre maltrato de su mujer y golpea a sus hijos, o le grita a sus hijos, o le grita
a la gente en su trabajo. Empieza a maltratar a los demás porque lastimosamente él quiere desahogarse de ese resentimiento que tiene. O a veces, como no puede responderle al jefe gruñón o a esa persona que está arriba de él porque dice, me van a quitar el trabajo, pues llego a la casa y le grito al otro, ¿verdad? O aquella maestra que castiga a sus estudiantes porque está agobiada por los problemas que tiene en su casa y agarra a los pobres niños como quiere, ¿verdad? Y le grita de todas, hasta de los que se van a morir, porque hay un resentimiento, pero es agresivo. Y muchos de los casos de agresividad en las calles, en los hogares, ahora de violencia, son motivados por el resentimiento, hermano. Porque muchas personas reprimen su enojo, esa incomodidad, y no pueden dejarlo salir. Pero cuando llega y sale, eso es una bomba. Entonces existen personas que se pasan la vida con este resentimiento, y quizás usted conoce gente en su familia, en su trabajo, que es así, agresiva, malcriada, pesada, que usted dice, uy, con esta persona mejor uno se meta porque lastimosamente vamos a salir peor, ¿verdad? Entonces existen personas que se pasan la vida, hermanos, llenas de resentimiento así, agresivo. Se quedan estancados en la violencia que sufrieron cuando eran niños o niñas, de las burlas de los compañeros en la escuela, y llegan adultos con ese resentimiento. O hubo un abandono de papá o de mamá, una traición, una frustración en el matrimonio, una enfermedad que les impidió lograr un sueño. Dicen, ¿por qué me tuve que enfermar? ¿Por qué tuvo que pasarme esto si yo era una persona activa, era una persona dinámica y ahora no puedo hacer nada? Me frustraron mis sueños. Yo tenía deseo de hacer esto. Y claro, en cualquier momento ellos están despidiendo ese resentimiento por la situación que les marcó, y no se dan cuenta que se están condenando el resto de su vida por una situación que ya pasó, por un momento que ya no podemos cambiar, como decía el padre Ignacio Larrañaga, por un hecho consumado. Muchos reprochan su vida, reprochan su familia, reprochan su matrimonio. La sociedad no está a gusto donde viven. Y si, ¿por qué estoy en este país que no sirve para nada? Solo violencia, solo delincuencia, solo corrupción. Mejor me voy, esto es lo peor. Entonces gente que vive resentida socialmente porque no está a gusto como está, y se van secando por dentro. Van secando su capacidad de amar, de perdonar. Óigame, el resentimiento se da cuenta cómo nos consume, cómo nos va exprimiendo. ¿Y cuál es el mejor modo de liberarnos? Aquí vamos. Tenemos que hablar con alguien. Tenemos que dialogar la ofensa con alguien que sintamos confianza. No con otro resentido, con otro frustrado, con otro amargado, porque si usted solo comparte eso con otro resentido, resentida, amargado, frustrado, se va a hacer más resentido, más amargado y frustrado, porque los frustrados, amargados y resentidos les gusta unirse, les gusta sentirse felices en su charco, ¿verdad?, de amargura y resentimiento, para estar despidiendo odio y venganza y frustración, y esa gente nunca crece espiritualmente. Lastimosamente hay mucha gente así, hasta dentro de la iglesia. Nunca aprenden qué puedo sacar de positivo de esta situación, de dolor, de sufrimiento. ¿Cuál será el plan de Dios para mi vida? De esta situación que yo digo, Señor, ¿por qué me pusiste esta prueba? Esta enfermedad incurable, esta situación que no puedo soportar con esta persona, con mi propia hija, o mi propio papá, o mamá, o hermano. Entonces se resienten y deciden guardarlo ahí, ¿verdad?, en lugar de perdonar y seguir adelante. El resentimiento, hermano, nos daña.
Y cuando decidimos pasar el dolor vengándonos y vengándonos, solo empeoramos más. Y es un ciclo de violencia, de desamor. Destruye. Jesús, por eso, mire cómo nos aconsejó Él perdonar. Y lo dijo varias veces. Él aconsejó soltar a esa emoción, perdonar, devolver bien por mal. Cuando Él decía, hace poco lo leíamos en la liturgia, cuando habla del amor a los enemigos, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Imagínense, qué tremendo. Y rueguen por los que los maltratan. Óigame, no es fácil esto. Yo le aseguro que más de alguna vez uno se ha sentido lleno de enojo por una situación, frustrado. Y claro, el enojo es una emoción secundaria, ¿verdad? Que viene luego de una ofensa, de una herida. Y no podemos dejar de sentir enojo. El problema es cuando alimentamos más ese enojo y se añade a nuestro corazón, ¿verdad? Ahí está prendido y no lo queremos soltar. Entonces está como una costra. Por eso Jesús dijo, suelten eso, perdonen. Al que te arrebate el manto, entrégale también el vestido. Es probable, hermano, que usted está pensando, decir, qué fácil es decirlo, pero qué difícil ponerlo en práctica. Tiene toda la razón. Sobre todo, quizás a veces no es tanto la ofensa que le hicieron a usted, fíjese. Quizás es una ofensa que le hicieron a alguien que usted quiere, a su hija, a su papá, a un hermano, a su esposo. Entonces usted se resiente también por lo que le hicieron a su pareja o a ese hijo, a ese hermano, a ese papá, a ese familiar, a ese amigo. Entonces hay que tener cuidado porque también ahí hay un deseo, ¿verdad?, de vengarnos o pasar a otro el dolor que sentimos y nos consume. Nos quita energías, hermano. Mire, cuando alguien lo ha dañado mucho, sobre todo cuando hay una desilusión grande, cuando tú has dado tanto, cuando tú te has entregado a una persona o a un proyecto, o te has dado de manos llenas ayudando a otras personas de buen corazón, pero estas personas vienen y no les importa todo lo que hiciste y tiran a la basura todo lo bueno que ayudaste, que amaste, que diste y no les importó. Eso, mire, puede romper el corazón de una persona y generar un gran resentimiento, porque dice, yo luché de amar, y por qué esta persona me trató de esta manera. Hay un sentimiento, ¿verdad?, fuerte de vengarnos, de resentirnos, y empiezan a surgir los pensamientos y acciones más viles que usted se puede darse cuenta, hermano. Entonces, claro, el ser humano, si no cuida su corazón, porque del corazón sale todo lo malo, dice el Señor. Y mire, acuérdese de aquellos discípulos, es que todos estamos en esto, hermano. Usted no me diga, si yo soy el santo de Dios, ¿ya? Yo soy el ministro, yo soy el ungido, la ungida. Óigame, todos podemos caer en esto, hasta los propios discípulos del Maestro. Acuérdese, en el Evangelio de Lucas, interesante, Lucas, capítulo 9, versículos del 52 en adelante, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, cómo Jesús en una ocasión envió a estos discípulos, a Santiago y Juan, a alguna aldea. Envió mensajeros antes de que él llegara a un pueblo samaritano para que le preparara un alojamiento. Pero dice la palabra de Dios que los samaritanos
no lo quisieron recibir. Versículo 53, Lucas capítulo 9, versículo 53. Envió mensajeros delante de él que fueron y entraron a un pueblo samaritano para preparar el alojamiento, pero los samaritanos no lo quisieron recibir. Óigame, dice la palabra en el versículo 54, que al ver esto sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Oiga, no nos dice la palabra de Dios qué les dijo, pero yo creo que no fue algo suave, mi hermano. Ustedes que no entienden, ¿verdad? ¿Ustedes qué les pasa? Dios me ha enviado, dice, a amar. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, no a vengarnos. Y dice la palabra que continuaron el camino. Claro, se estaban resentidos, estaban enojados, pero Jesús no se detuvo a pensar la ofensa que le hicieron, que me han rechazado, ¿verdad? Ay, no. No buscó vengarse, ni se entretuvo planeando la forma de hacerlos pagar ese desplante. Jesús no esperó que le devolvieran bien por bien. Oiga, y esto es importante para ir cerrando. Jesús no esperó que le devolvieran bien por bien. No se creó falsas expectativas. Y al no esperar nada, claro, él dijo: bueno, si no quieren, pues en otro lugar sí me van a recibir. Entonces él no se centró en la ofensa, en el desplante, sino que lo vio bueno. No quieren, seguimos adelante. Pero sus discípulos sí se centraron en la ofensa. Y al saber que venían hablando durante todo el camino, y dijeron: Jesús ya va a ver, cuando le digamos va a caer fuego y que los consuma esos desgraciados, ¿verdad? Pero se llevaron una gran sorpresa, porque los reprendió. Así como quizás Dios nos está reprendiendo hoy a nosotros, ¿verdad? Porque a veces nos creamos falsas expectativas. Y es una de las enseñanzas más hermosas de Jesús. Aprender a perdonar. Jesús no permitió que esta ofensa le quitara su paz, le quitara el amor que él estaba queriendo predicar. Y Jesús no solo predicó el perdón, lo vivió y lo practicó, porque él estaba convencido, hermanos, de que es la respuesta adecuada ante cualquier ofensa, aun cuando esas ofensas nos parezcan injustas y crueles, hermano. Aun cuando parezca que eso es injusto que está viviendo hoy usted, Dios nos invita a perdonar, a arrepentirnos. Y por eso Él dijo claramente, ¿verdad? En Lucas 17, 3, 4, si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Cuidado con esto. Es verdad que Jesús nos invita a perdonar, pero perdonar no significa tolerar que nos dañen y nos estén pisoteando nuestra estima, porque Él dijo claramente: si aquel que te ofende se arrepiente, perdónalo. Y es importante que entendamos qué significa arrepentirse. Porque arrepentirse no es solo decir: perdóname, ya estuvo, no pasó nada. Arrepentirse significa tener un cambio auténtico de actuar, de ser, de tratar a los demás, de ser otra persona, cambiar carácter, agresividad, impulsividad, narcisismo, orgullo, soberbia. La gente que se siente Dios, ególatras, personas que piensan que solo ellos tienen la razón, cuando se arrepienten de corazón y cambian, oye,
pues ahí te perdono, porque veo en ti un arrepentimiento auténtico. Pero cuando solo lo hago para manipularte, para salirme con la mía, porque soy un aprovechado y conozco que el otro es débil, quizás de carácter, y puedo jugar con él o con ella, óigame, eso no vale. Tiene que haber un auténtico cambio y habrá un auténtico perdón entonces. Pero si tú eres de aquellos que también se vive autocompadeciendo, llorando, sufriendo, o eres agresivo y lastimas, pues también te estás dañando. Puede ser que la persona nunca venga a pedirte perdón, que te dañó, o nunca tome una iniciativa para decir lo siento, y si te quedas esperando, vas a seguir sufriendo. El primer perdón viene adentro del corazón, así como Jesús en la cruz, que no nos pidió nada, fíjese, y fue tan cruel, tan inhumana, tan injusta, tan infame, pero Jesús nos dio el ejemplo cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Padre, ayúdanos esta noche, porque a veces nos sentimos impotentes. Dios, ayúdanos a soltar la ofensa hoy. Ahí donde tú estás, el Señor quiere tocar hoy tu corazón, quiere curarte, quiere sacar lo positivo de esa situación y convertirla en bendición, hermano. Amén. Encontrarle un sentido positivo a lo que ha ocurrido quizás varias veces, pero tú no te has dado cuenta que ha quedado como una costra en tu corazón. Suéltalo hoy en el nombre de Dios. Suéltalo. Si tienes un resentimiento contra alguien y te quedas pensando una y otra vez las ofensas que te hicieron, si tratas de vengarte de las personas que te han herido, hay algo que hay que curar ahí. Pídele la gracia a Dios. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ayúdanos hoy. Padre, danos la serenidad hoy de aceptar las situaciones que nos ocurren a diario en este mundo lleno de maldad, Señor, lleno de odio, de perversión, de soberbia, de orgullo y vanidad. Señor, danos la sanidad que necesita nuestro corazón. Aquellas heridas, Señor, aquellas situaciones, ofensas, que hubiésemos querido, Padre, que nunca ocurrieran. Enséñanos, Señor, a sacar lo positivo de estas cosas, a perdonar, Señor, a esas personas que nos han ofendido. Libéranos hoy entonces, Padre, de todo ese rencor. Libera nuestra mente y corazón de esos resentimientos pasivos o agresivos, de venganza, de odio. Ayúdanos, Señor, a encontrar la paz, a no gastar más fuerzas y energías, a deteriorarnos interiormente nuestro cuerpo por mantener resentimientos. Danos la fuerza para encontrar una excusa para perdonar a esa persona. Ayúdame porque solo no puedo, Señor. Dame la fuerza de tu Espíritu Santo. Danos la gracia. Danos esta gracia, Señor, que nos hace falta tanto en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros trabajos y comunidades, Padre. Te lo pedimos sabiendo que tú conoces nuestra debilidad, pero también nos amas y quieres que busquemos la felicidad y la armonía. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén.